Bueno, vamos a hablar pues entonces de cristianos seguidores de Cristo. ¿Qué piensa? Vamos a ver, ahora vamos a estar pensando un poquito durante estos próximos minutos. ¿Qué piensa realmente la gente cuando escucha la palabra cristiano? Estamos aquí y aquellos que desde la distancia nos puedan seguir. Hay muchas personas que piensan que el cristianismo está pasado de moda, que ni siquiera es una religión, pero sin embargo hoy casi 3.000 millones de personas, 3.000 millones de personas en el mundo decimos que somos cristianos, a pesar de que unos puedan decir que eso está pasado de moda. Por el contrario, a pesar de estas 3.000 millones de personas, difícil de contar eso, ¿eh? Pero existimos. Pero por el contrario, hay personas que asocian la palabra cristianismo como algo malo, o como algo pasado de moda, o como algo que está ya anticuado, que el cristianismo es algo que inhibe la libertad o que está lleno de prohibiciones, ¿no? O como si fuera una dictadura. Cuando empezó a usarse la palabra cristiano, realmente, cuando se empezó a usar la palabra cristiano, era una manera provocativa de insultar, a aquellos que eran seguidores de Jesús. Y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se nos dice que en Antioquía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Aquí ya empezamos. No vamos a tener muchas lecturas, pero sí que os voy a pedir vuestra colaboración. ¿Puedes empezar, por favor? Hechos, capítulo 11, versículos 25 y 26, nos da un dato interesante. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez queda registrado, Lucas registra que en Antioquía, que es la actual Turquía, allí por primera vez a los discípulos, a los seguidores de Jesús, les llamaron cristianos. La palabra cristiano viene de Cristos. Cristos significa Mesías, vendría a ser el equivalente a Mesías. Mesías o ungido. Y hace referencia a aquellas personas que con su ejemplo, con sus palabras, con su manera de vivir, con sus valores, antes de empezar la reunión, estábamos hablando de las películas de hace 40, 50 años, de la que había en televisión o en los cines, ¿no? Donde se mostraban muchos buenos valores, ¿no? La casa de la pradera y cosas así. Bien, pues reconocían a los discípulos, a los seguidores, como unos que eran como el maestro aquel al que estaban siguiendo, porque antes de llamarlos cristianos, ¿cómo les llamaban? Les llamaban los del camino, ¿eh? Porque Jesús decía, yo soy el camino. Y entonces les decían, estos son los del camino, los de aquellos que siguen aquel maestro, ¿no? Pero a partir de Antioquía empezó a llamarse a los seguidores como cristianos, como un poco de una manera despectiva. Son como Cristos en pequeño. Pero al mismo tiempo, esa manera despectiva, esa manera de rechazo, al mismo tiempo reflejaba que aquellas personas, esos hombres, esas mujeres, lo que enseñaban, cómo vivían, cómo tomaban sus decisiones, eran como el maestro era y decía que tenían que ser. Así que
Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver si esto funciona, pero empezamos ya con... Hay que darle un toque mágico. ¿Qué piensa? Vamos a ver. Aquí sí que os pido vuestra participación. ¿Qué piensa la gente cuando escucha la palabra cristiano? ¿Cuáles son las respuestas de la gente cuando oye esta palabra, cristiano? Claro, pero, por ejemplo, ejemplos. Que una persona, cuando una persona dice que es cristiana, ¿qué se le reconoce? Por ejemplo, que es antiguo. Que- o- no, no, no. Vamos a ver. Cuando tú dices, yo soy cristiano, entonces, no, 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 no. ¿Qué entienden cuando tú dices que eres cristiano? No es su respuesta. ¿Qué entienden ellos? ¿Qué tú crees que entienden? Algo religioso. Una respuesta. ¿Qué más? ¿Que tiene buen comportamiento? Se está pensando. Sí, sí, pero vale, pero ¿qué piensa la gente? La- Entonces, ¿qué dices? Bueno, no sé. ¿Cómo? No entiendo. Hostilidad. Vamos a ver. Voy a dar algunas pistas. Vamos a ver, nos cuesta centrarnos, ¿eh? Por ejemplo, a ver, ya veis por dónde vais a ver por dónde voy. Ser cristiano, lo habéis dicho, parece, para algunas personas es ser buenas personas. Ser cristiano, mira, es una buena persona. Para algunos. Porque tiene un buen sentido ético, de lo moral. Para otros, en cambio, tú eres cristiano, te han comido el cerebro, te han- te han tocado ahí debajo del casco. Otros pensarán ser cristiano, pues mira, es mi herencia, o sea, he nacido en un país donde todo el mundo es cristiano, teóricamente, bueno, ¿verdad? Pero es como una herencia y una tradición, ¿no? En México todo el mundo es cristiano. ¿Por qué? Por toda la influencia. En Ucrania también. Y aquí años atrás también. Ser cristiano también es cierto que y eso lo valoramos, es una manera de, de tener la seguridad de tu vida eterna. Otros pensarán, yo soy cristiano y yo sé que cuando me muera iré al cielo. Por lo menos eso. ¿Sí? Bueno, eso es lo que Pablo lo está explicando de una manera muy, muy clara. Ahora, la pregunta ahora viene para nosotros. Yo estaba preguntando qué es lo que la gente piensa cuando oye la palabra cristiano, y esto y muchísimas otras definiciones, seguro. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Tú qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres cristiano, cristiana o eres un seguidor o seguidora de Cristo? Pues vamos a ver. Porque eso tiene mira, tiene, tiene contenido. Porque frente a lo que opine la gente, no es en vuestro caso, los que estamos aquí presentes, existe, frente a lo que opina la gente de lo que piensan de que es ser cristiano, lo cierto es de que hay un llamado de parte de Cristo a seguirlo. Hay un llamamiento a seguirlo. Y eso pasa por tener un encuentro personal con Jesús, que cada uno de una manera personal debe experimentar. Pero aquí viene la segunda parte.
que ya no es solamente una decisión de seguir a Jesús, sino la segunda parte, que es dejarse moldear por Jesús. ¿Entendéis? Dejarse tratar para que nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento, seguir a Jesús también es, por supuesto, y tiene que ser ese moldearse. Así que no sé si estáis de acuerdo conmigo. Podemos decir que en la iglesia en general, yo no digo nuestra iglesia, pero la iglesia cristiana evangélica, por ejemplo, ya no vamos a hablar de otros cristianismos, pero ¿estáis de acuerdo conmigo de que hay todos los que formamos parte de las iglesias evangélicas, nos definimos como cristianos evangélicos o protestantes, pero nos definimos todos como seguidores de Jesús? Si arañamos un poquito, ¿no? Si arañamos un poquito, si rascamos un poco, posiblemente muchos no se definen como seguidores de Jesús. No. Oh, sí, sí, pero ¿todos siguen a Cristo? Ah, que no todos. Claro, claro. Claro. Y lo importante es que Cristo sea entonces el eje de nuestra vida. Lo que le ocurrió a Mateo, me ocurrió a mí y seguramente que nosotros también. Leemos en Mateo capítulo 9, versículo 9. Acordaos esa escena en la que Mateo está sentado en su trabajo. Su trabajo era ser recaudador de impuestos, viendo pasar a las gentes, recibiendo insultos, porque no dejaba de ser alguien que se quedaba su dinero, aunque era para pagar impuestos, y además siendo inflexible con las viudas, que era la parte más débil de la sociedad. Y Mateo, frente a todo eso que tenía que cumplir, cobrarle los impuestos a los artesanos, a los profesionales, como decía, las viudas, etcétera, escuchó aquellas benditas palabras de Jesús. Leemos Mateo 9:9. ¿Lo quieres leer, por favor? ¿Puedes leer? Sí, 9. 9:9. Sí, pero ponte el micro bien cerquita. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. No. Es una decisión personal, como decía Marcelo. Efectivamente. Yo he creído en Cristo, pero quiero seguirle. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Cuando uno toma esa decisión de seguir a Cristo, ocurren varias cosas trascendentales. Y eso el apóstol Juan lo define en su Evangelio, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos del 12 al 14, cuando está presentando al Verbo. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos Juan capítulo 1, versículos del 12 al 14. ¿Quieres leer, por favor? ¿Lo tienes? Però a tots els qui han rebut, els qui creuen en el seu nom, els ha concedit el ser fill de Déu. No han nascut per descendència de sang, ni per desig carnal, ni per poder humà, sinó que Déu mateix, de Déu mateix. 14, sí. La paraula s'ha fet carn i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat la seva glòria,
glòria que té com a fill l'únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Muy bien, gracias. Cuando uno recibe a Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ocurren cosas realmente tremendas. Y el creer en Él, creer en sus palabras, creer en su vida, creer en su humanidad y en su divinidad, eso tiene trascendencia. Así que cuando yo creo en Cristo, me gano el derecho, dice los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados. Nos da el derecho de ser sus hijos cuando creemos en Él. Todo un privilegio. Solo a aquellos que realmente le siguen. Es cierto, además, que dice, hemos leído, versículo 13, los cuales son engendrados, nos da una vida nueva que antes no teníamos, como el caso de Jim Carrey que hemos escuchado, como es el caso de esos 3.000 millones de personas que hay en el mundo, que y anteriormente también han dado ese paso, porque es Dios mismo que actúa en nuestra vida cuando decidimos seguirle, pero hay que decidir seguirle. Esto que parece algo sencillo y muy claro, no siempre es tan identificable. Por eso vamos a hablar algo de los mitos. Volvamos otra vez a la palabra cristiano. Cuando tus familiares, tus compañeros de trabajo o de estudios o vecinos te oyen decir, yo soy cristiano, ¿cuáles palabras le vienen a su mente? Antes hemos estado viendo algunas cosas. Este es un pesado, este no sabe ni... Le han engañado, le han comido el tarro, es muy religioso, muy religiosa. Palabras que le vienen a la gente cuando tú les dices, soy cristiano. Hay una ignorancia total, quizá por la historia, por lo que se ha vivido en nuestros diferentes países. Hay una percepción distinta de la realidad de ser cristiano. Por eso, cuando también nosotros mismos, a nosotros mismos, nos decimos, yo soy cristiano, ¿qué nos gustaría que pensara la gente? Es diferente la pregunta. Una cosa es qué es lo que pueden pensar cuando le decimos soy cristiano, soy cristiana. Y otra cosa es qué me gustaría a mí que entendieran cuando yo les digo que soy cristiano, soy cristiana, ¿qué me gustaría que entendieran? Porque cuando hago esta pregunta es porque en nuestra cultura europea, cultura occidental, hay lo que llamamos mitos. ¿Sabéis lo que es un mito, verdad? Un mito, una idea, es algo sobrenatural que se ha inventado el hombre, y tenemos mitos griegos, egipcios, en toda América hay deidades y mitos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el concepto de ser cristiano. Hay algunos mitos. Vamos a ver 4 mitos que son. Me estáis siguiendo, ¿no? Es como si metemos en una batidora, conceptos y vamos a ver qué jugo, qué es lo que sale en esta batidora para entender bien lo que implica ser un seguidor de Cristo. El primer mito. El cristianismo me da unas normas a seguir para poder llegar a ser una buena persona y ganarme mi pase al cielo. Falso. ¿Lo podéis seguir? ¿Lo podéis ver aquí? Lo que dice. El cristianismo me da
unas normas a seguir para poder llegar a ser una buena persona y ganarme mi paso al cielo. Falso. ¿Sí? A veces. Bueno, pero carne. Pero eso es otro tema. Es cierto que podemos hacer buenas obras, pueden hacer buenas obras esas personas que decimos que pueden ser mejores que algunos que se dicen ser cristianos, pero por mucho que hagamos esas buenas obras, no van a entrar en el cielo. ¿Cómo podemos obrar el bien si no dejamos que Dios obre bien, su bien en nosotros? Lo dice Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, y esto os voy a pedir que leamos, podemos leer 2 o 3 versículos. Capítulo 2 de Efesios, versículo del 1 al 10. ¿Quién tiene el...? Por favor, aquí. Sí, dos versículos cada uno, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 y 4. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, no mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Carna. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículos 7 y 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo hace una descripción, en primer lugar, de vosotros antes estabais así, alejados totalmente de Dios, seguíais la corriente de este mundo, erais arrastrados por vuestra vieja naturaleza, pero llegó un día en que Dios, siendo rico en misericordia, que os amó, y ese amor se mostró a través de esa gracia, y nuestros pecados fueron perdonados gracias a Cristo muriendo en la cruz. Y por gracia sois salvos. Pero luego más adelante lo va diciendo, lo repite, dice, esto no es un asunto tuyo, no depende de ti, la gracia es de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero a pesar de eso, o además de eso, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Así que el cristianismo me da unas normas
a seguir para poder llegar a ser una buena persona y ganarme mi paso al cielo. No, es falso. Es por la gracia de Dios, por su misericordia, la salvación que es necesaria para todo el mundo, obra cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida y estamos unidos a Él. Pero la fe en la obra, en la persona, en las enseñanzas de Jesús, eso nos garantiza la vida eterna. Es un regalo inmerecido de Dios. Es por gracia, sabéis que eso es uno de los pilares precisamente de la Reforma Protestante. Otro mito. Una vez que acepto que Jesús pagó por mis pecados, ya está todo hecho, soy salvo y tengo asegurado el cielo. El resto de mi vida puedo vivir como yo quiera siempre y cuando continúe creyendo en Jesús. Falso. Pero es un mito. Hay personas creyentes, personas que dicen ser creyentes, personas que dicen ser cristianos, que piensan, ¿lo entendéis? O sea, yo he tomado la decisión un día de seguir a Jesús, me congrego o no, y no importa, ya puedo vivir como quiera porque como lo hice un día, ya tengo asegurado el cielo. El compromiso de Jesús para morir por mí en la cruz es capacitarme para ser una persona nueva. Para ser una persona nueva, porque somos transformados. Dios hace, como dicen Corintios, una nueva creación. Y eso significa aprender valores esenciales para mi vida. Amarle a Él sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a mí mismo. Y esos son principios básicos que son los dos bastones sobre los que debemos andar. Cuando estuvimos ahora de viaje, bueno, se puede ver en todas partes, ¿no? Personas que ahora cada vez hacen excursiones, ¿no? Hacen senderismo. Aquí tenemos a un senderista nato y van con dos bastoncitos, ¿verdad? Bueno, la vida del cristiano son esos dos bastones. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es por esta razón que ser un seguidor de Cristo me compromete. Ya sé que lo repito muchas veces aquí en la iglesia, en los cultos, ¿no? Pero ser un seguidor de Cristo me compromete. Y es triste, ¿verdad?, que vivimos tiempos muy egoístas. La gente no se quiere sacrificar. Antes estábamos hablando de los jóvenes. No, no solo los jóvenes. Es que hoy en día la gente no quiere sacrificar. Y renunciar. Lucas, capítulo 9. Jesús llama a seguirle con todas las consecuencias. Son textos bien conocidos. Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 25. Lucas, capítulo 9, del 23 al 25. Con temor y temblor debemos de cuidar nuestra salvación, con temor y temblor. No es cualquier cosa. Sí. A ver. Puedes pasar, por favor. Gracias. 23, ¿sí? Al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mito 2. El resto de mi vida puedo vivir como yo quiera. No. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Seguirle es una cuestión personal, es una cuestión voluntaria, pero implica darle prioridad a Dios y a Jesús de manera personal. Es poner en una balanza a quién tengo yo en primer lugar. ¿A quién tengo en primer lugar? Y eso hace que nuestras decisiones, nuestra manera de servir
de actuar en el ámbito tanto de la iglesia como fuera de la iglesia hace que haya una diferencia. Seguir a Cristo es darle el verdadero sentido a la vida. ¿Puedo vivir la vida como yo quiera? ¿Puedo vivir la vida como yo quiera? Ah, claro. Eso es como, sí, eso es como decir, bueno, hay una calle que hay una señal que me dice prohibido el paso. Dice, bueno, está prohibido, pero yo puedo pasar, ¿no? Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Así que tomar la cruz era ser obediente hasta el final. Tomar la cruz es ser obediente al final, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cada día, para que Él... Mito 3. Si soy cristiano, Dios me protegerá del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, de las bombas. Él me ama tanto que quiere que tenga una vida segura, fácil y próspera. Falso, falso. Pero es cierto que este mito, esta idea, está instalada en cristianos. ¿No? Si a mí no me va a pasar nada, o si me pasa y enseguida oro y ya se me soluciona todo, ¿no? Cuando decidimos seguir a Cristo, no dejamos de padecer las mismas enfermedades que el resto del mundo, no dejamos de tener los mismos problemas que todo ser humano, sufrimos los mismos accidentes, hay quien se cae y tiene un accidente, nos cansamos, nos frustramos, nos deprimimos, nos equivocamos 100.000 veces, ¿verdad? Pasamos hambre, a veces nos endeudamos, hacemos daño a otros, experimentamos la soledad, la angustia, la injusticia frente incluso a las autoridades, el desprecio. Ser un seguidor de Cristo nos hace ser todavía más sensibles a la miseria del ser humano. Nos hacen ser más sensibles a la miseria del corazón y nos acerca mucho a la desnudez del alma. Nos damos cuenta que la vida realmente no es tan fácil ni tan bonita como a lo mejor yo puedo tener una idea. La palabra de Dios reconoce que el seguidor de Cristo no solo no está exento en los mismos problemas que los no cristianos tienen, sino que además necesitamos forjar un carácter fuerte a semejanza de Cristo. Santiago. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 1, donde nos habla acerca de las pruebas. Santiago, sí, Jaume, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. ¿Sí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Buscando su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No, ya está bien. Podríamos seguir, pero solamente la muestra y el reconocimiento de parte de Santiago y, por supuesto, del Espíritu Santo que ha guiado para que esto se escribiera así, que las pruebas son una realidad que hay que aceptar. Y muchas veces nos resistimos a las pruebas. Correcto. Tendríamos, el propio Señor Jesús ya advirtió a los discípulos, vais a tener aflicción, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Y también
Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice Pablo La actitud, por lo tanto, correcta ante las pruebas, yo no sé si esto estáis de acuerdo conmigo, la actitud correcta ante las pruebas es experimentar el gozo. Porque el gozo solamente lo puede poner el Señor. No es que somos masoquistas, yo quiero tener pruebas, problemas, no. Es que en medio de todo eso vamos al Señor y el Señor es el que nos pone la paz, nos pone la paciencia, nos da el gozo, ese gozo que no es la alegría del jolgorio de la fiesta. Necesitamos, por lo tanto, ejercer la paciencia ante las pruebas. Y un seguidor de Cristo necesitamos forjar nuestro carácter en humildad, en dependencia del Señor. Entonces, ¿hay ventaja en tener una vida con Cristo en este mundo, con tantos problemas? ¿Hay ventajas? Y es lo que este mundo no entiende, o aquellos nuestros familiares o amigos que no son cristianos no pueden entender. Hay muchas. Quizás las resumiríamos en que tenemos nuestra mirada puesta en los cielos y en esa eternidad que vamos a estar disfrutando, porque ya la tenemos, pero la vamos a disfrutar, y caminamos en esta tierra, como dice, como si fuéramos peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros. Y esto, vivir en esta tierra, vivir estos años, algunos llevamos más de 50, otros más de 70, o menos, mucho menos, pero vivir esta tierra no deja de ser un leve aprendizaje de lo que será la eternidad con el Señor. Vamos para el último mito. Hay muchos más, pero... Mito número 4. Yo soy cristiano porque todos en mi familia lo son, es mi herencia cultural y religiosa. Oro cuando las cosas van mal, voy a la iglesia en ocasiones especiales y creo en Dios. Falso. Por desgracia, es un mito, no tanto entre los cristianos o los creyentes, pero sí entre nuestra sociedad pseudo-cristiana. Todo y que, por lo menos en España, actualmente, según las estadísticas, a lo mejor solo hay un 40% que dicen creer en Dios, o que practican, no llegan ni al 20%, practican la fe. Vamos a Santiago, capítulo 2, otra vez, pero esta vez capítulo 2. Santiago, Jaume, capítulo 2, versus 19 al 20. Vemos que la fe no es una herencia familiar, la religión quizás sí, pero la fe, de nuevo, es personal y es voluntaria. Creer en Dios no es suficiente. ¿Cuántas veces lo tenemos que recordar a la gente? Creer en Dios no es suficiente. ¿Por qué? Como dice el texto, porque hasta los demonios creen, pero tiemblan. Santiago, capítulo 2. Tu creus que hi ha un sol Déu? Fas bé, però també els dimonis ho creuen i fins i tot s'esgarrifen. Home insensat, vols comprendre d'una vegada que la fe sense les obres és estèril? Abraham, el nostre pare, no va ser reconegut just per les obres quan oferia el seu fill Isaac sobre l'altar. Sí, así. Abraham no se le reconoció por el hecho de llevar a su hijo allá encima para el altar para sacrificarlo. Se le reconoce la fe que estaba pendiente de Dios en todo momento. La fe solo se demuestra a través de las buenas obras, pero no te salvan, como hemos dicho antes, ¿no? La fe solo se demuestra a través de los hechos cotidianos, porque a través de las malas obras, de las mentiras, de las infidelidades, de la desobediencia, de la conducta humana,
lo único que se pone en evidencia es que uno no es un seguidor de Jesús. Por eso es tan importante las obras, que demuestran quién es y quién no es un seguidor de Cristo. Bien, vamos a ir acabando. Sí. Sí. Y entonces no estás demostrando que eres un seguidor de Cristo. Y de hecho, por eso precisamente en las epístolas hay advertencias muy claras de conductas que son reprobadas por parte de Dios y están dirigidas a cristianos. Bien, vamos acabando. Frente a los mitos que hay en nuestra sociedad, o quizá en nuestra propia mente a veces, sobre lo que es ser un cristiano, sobre esos mitos existe una realidad. Es que es posible ser un auténtico seguidor de Cristo. No importa los mitos, no importa los prejuicios, las ideas preconcebidas que puedan tener unos y otros o que tú puedas tener. Lo importante es que tú y yo seamos seguidores de Cristo. Lo podemos ver aquí, sobre todo en Cambrils, ¿no? Pero en muchas poblaciones, los top manta. ¿Sabéis lo que son los top manta, no? Aquellos que venden copias de bolsos, de relojes, de móviles, etc. No podemos ser top mantas espirituales. No podemos conformarnos con copias, imitar, sino de realmente ser seguidores de Cristo. Y buscar la versión original, que es la de Cristo. En el siglo II de nuestra era, llevaron a un cristiano ante un rey que quería que ese hombre, ese cristiano, abandonara a Cristo, abandonase su fe cristiana. Y el soberano le dijo, si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. El hombre, sonriendo, contestó, Su Majestad, no puede desterrarme de Cristo. Desterrará de aquí, pero al de Cristo no me va a poder desterrar. Él me ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Dice que entonces el rey estaba muy enojado y le dijo, bien, lo que voy a hacer es confiscar todos tus bienes y te lo quitaré todo. Y el hombre respondió, mis tesoros están en los cielos y usted no podrá tocarlos. El rey se enojó aún más y dijo, bien, pues entonces lo único que te queda es la vida y te la voy a quitar. Y el hombre dijo, hace 40 años que estoy muerto. Morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo, en Dios. Por eso usted no podrá tocar esa vida. Así que ser un seguidor de Cristo es mucho más que simplemente ser un cristiano. O ser un cristiano íntegro implica ser un seguidor de Cristo, una seguidora de Cristo. Y yo os quiero proponer, para acabar, dos propuestas. Os quiero proponer dos propuestas. Una es que en lo que resta de esta semana, aquello que hagas, aquello que digas, con quien estés, con la persona más próxima, que procures que esa persona más próxima te contemple como un seguidor de Cristo. Entonces uno evalúa qué tengo que hacer yo para cuidar mi lengua, mis acciones, mis gestos, mi actitud. ¿Sí? ¿Está claro? Mi propuesta es una propuesta que me hago a mí y os hago a vosotros. Y en segundo lugar, esa es una propuesta. La otra propuesta es que si hay alguno de estos mitos que hemos dicho u otros, es decir, ideas estereotipadas, erróneas, pues
descartarlas y tomar la decisión de ser un verdadero seguidor o seguidora de Cristo. El próximo día veremos algo más de esto, de lo que implica ser un seguidor, caminar según las pisadas del Maestro. Señor nos ayude, porque este para mí siempre ha sido uno de los temas claves desde mi adolescencia, de tener claro qué implica el hecho de seguir a Jesús. Por eso me gusta muchas veces decir, me gusta decir más, soy un seguidor de Cristo, que decir simplemente soy, ¿no? Que también. Bueno, que el Señor nos ayude en estas semanas y en todo lo que tenemos por delante, que este mes de julio, además del calor, también tenemos retos evangelísticos como iglesia. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?